Veo que hay tres temas. Mi punto de vista sobre la visión, la contemplación y el comportamiento en el Dzogchen. Luego, el papel de la fe en el Dzogchen y su diferencia de la creencia. Y comentar algo respecto al significado del mandala en las iniciaciones. Ok, ¿cómo hacemos para que no se me olvide ninguna de esas tres? Las anoto en algún lugar acá donde pueda verlas. Vamos a ver dónde las podemos poner. En el chat, creo. Sí, listo. Muy bien. Bueno, podemos comenzar. En general, para que haya un vehículo o un sendero budista, este tiene que tener tres elementos que son la base, el sendero y el fruto. Y cada uno de estos tres elementos, a su vez, se subdivide en tres. De modo que la base tiene tres aspectos, que son esencia, que es el dharmakaya de la base, por así decir, que es su vacuidad, y se compara con el hecho de que un espejo eh, no tiene ninguna forma predeterminada y por eso está abierto para manifestar cualquier forma. Es una apertura a manifestar cualquier cosa debida a que no hay ninguna imagen preestablecida en el espejo. El espejo es el símbolo de la base en el Dzogchen. Luego la eh, naturaleza viene siendo el Sambhogakaya de la base y es su brillo, su claridad, su luminosidad, aquello que permite que refleje, porque por lo menos esta pared no tiene ninguna imagen predeterminada, pero no puede reflejar nada. En cambio, la pantalla de la computadora, sí, del ordenador, sí puede reflejar cualquier cosa, igual que un espejo. Por último, el tercer elemento sería la energía, que en verdad en tibetano se dice tukje, que se traduce karuna, compasión. Eh, y es el hecho de que el espejo no es obstruyente y por eso está manifestando ininterrumpidamente. Chogyal Namkhen Norbu lo definía como manifestación ininterrumpida. Esos son los tres aspectos de la base, pero la pregunta es sobre los tres aspectos del sendero. Entonces, base, sendero y fruto son los tres elementos para que haya un vehículo o un sendero budista. Y el sendero tiene sus tres elementos, una de cuya forma en que se puede explicar entre otras formas como visión, contemplación y comportamiento. Yo prefiero, ahora estoy usando otras palabras, pero como estas son más conocidas, vamos a usar por el momento estas palabras. Entonces, para que haya un vehículo budista tiene que tener el sendero o el vehículo, tiene que tener estos tres elementos que son tawa, gompa y chepa. Tawa, en general, es un punto de vista intelectual, pero en el Dzogchen está clarísimo que ninguna explicación intelectual puede corresponder a la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad, porque todo concepto se define por exclusión de algo. Arriba excluye abajo, derecha excluye izquierda, eh,
negro excluye todos los colores y las descripciones, las explicaciones son concatenaciones de conceptos que también son absolutamente incapaces de describir la verdadera condición de la realidad. Tampoco los ejemplos corresponden exactamente. Dimos el ejemplo del espejo para la base, pero un espejo depende de algo externo que se refleje en él. Pero nuestra verdadera condición, que es lo que se representa como la base, no excluye nada. No hay nada que le sea externo. No hay nada frente a él que se refleje en él. Lo que se refleja es lo que surge de nuestras propias propensiones kármicas y todas las condiciones secundarias que encontremos en nuestras vidas. De manera que esto muestra claramente que tampoco los ejemplos corresponden, porque tampoco el ejemplo de un ordenador corresponde, porque en la pantalla de un ordenador todo lo que se manifiesta está condicionado por un sistema y un programa. Y si nuestra verdadera condición estuviera condicionada por un sistema y un programa condicionada por algo, el despertar, que es lo incondicionado mismo, sería imposible. De manera que básicamente no hay ninguna manera de explicar la verdadera condición de la realidad, ni con conceptos, ni con concatenaciones de conceptos en explicaciones exhaustivas, ni con ejemplos. No hay manera de representar perfectamente nuestra verdadera condición. Por esto, en la enseñanza Dzogchen, el Tawa es la visión directa de esa verdadera condición a la que solo se puede acceder cuando todos los conceptos, los ejemplos y las explicaciones colapsan y dejamos de vivenciar esa verdadera condición a través de nuestras propias imágenes mentales que la distorsionan y la transforman en algo que ella no es. Transformándola, como las imágenes mentales son creadas, producidas, fabricadas, intencionales, condicionadas, compuestas, pues la transformamos a nuestra verdadera condición en algo con esas condiciones, y esas condiciones son las condiciones del samsara. Cuando ellas están allí presentes no puede haber realización, no puede haber liberación. Por esto, el Tawa del Dzogchen es la vivencia desnuda de la verdadera condición. Por eso la traducimos como visión y no como punto de vista. El segundo elemento es mantener la visión durante una sesión de práctica. Esto es, yo ahora lo estoy llamando reposo, pero antes Chogyal Namkha Norbu lo traducía como contemplación y lo contrastaba con meditación, donde meditación es una actividad de la mente, algo intencional y algo constreñido, y por lo tanto dependía, era algo también creado, condicionado, fabricado, y era algo que ocultaba la verdadera condición. Entonces una meditación es una actitud que un sujeto que parece ser separado de sus objetos toma ante los objetos. Se concentra en un punto, visualiza una deidad, realiza algún tipo de actividad con la mente que sostiene la mente, que es el núcleo de la avidia, de esa combinación de inconsciencia o ignorancia de la verdadera condición con percepción distorsionada de esa misma condición. Total que básicamente eh, todos los distintos tipos de meditación sostienen el samsara, porque sostienen la dualidad sujeto-objeto,
sostienen la conceptuación del objeto en términos de conceptos, pero la contemplación del Dzogchen no es nada semejante. La contemplación del Dzogchen, lo que yo ahora llamo reposo, es el mantenernos en el Tawa, totalmente más allá de las interpretaciones, los conceptos y los ejemplos durante una sesión de práctica sentada. Por supuesto, esto es un poco problemático porque ¿cómo hacemos nosotros para mantener esta visión directa, desnuda de la verdadera condición durante una sesión de práctica cuando la base, nuestra verdadera condición, tiene, podemos dividirla en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aspectos? Cuando la dividimos en tres, decimos que la esencia es vacuidad, pero la energía es manifestación ininterrumpida. Por lo tanto, va a surgir un pensamiento. En que estemos en reposo, hayamos encontrado el Tawa, la visión directa de la verdadera condición, va a surgir un pensamiento porque es inherente a nuestra verdadera condición estar manifestando. Y en lo que surja ese pensamiento, vamos a adherirnos a él y interpretar lo que se manifieste como si fuera ese pensamiento en términos del cual lo interpretamos. Y esto es error, esto es la base, es eh, lo que tenemos que saber es cómo hacer, qué hacer cuando surja un pensamiento. Cuando surge un pensamiento, en el momento mismo en que lo percibimos en términos de una imagen mental, deja una huella en nosotros, una huella kármica que nos condiciona. Pero si nosotros, como si diéramos un paso atrás y miráramos el pensamiento desnudamente, mirando aquello de lo que está hecho el pensamiento, sin interpretarlo en términos de ninguna imagen mental, de ninguna explicación, de ningún concepto, de ningún ejemplo, sino viéndolo de manera desnuda, aquello de lo que está hecho el pensamiento, si ya nos hemos familiarizado con el Dharmakaya, que es la verdadera condición, en la introducción directa y en volver a ella hasta no permanecer en la duda, entonces ya en ese momento, al mirar el pensamiento de esa manera, se vuelve a manifestar el Dharmakaya y el pensamiento se libera. Porque el pensamiento el Dharmakaya, perdón, es un Chik She Kundrol. Chik es uno, She es gnosis o sabiduría, Kun es todo y Dröl es liberar. Entonces es una gnosis única que todo lo libera, el Dharmakaya. En lo que el Dharmakaya se manifiesta, el pensamiento se disuelve instantáneamente sin dejar huella. Nada puede dejar huella en el Dharmakaya porque el Dharmakaya se puede comparar con el fuego. Ningún sello puede dejar su huella en el fuego. Un sello puede dejar su huella en arcilla, pero no puede dejar su huella en el fuego, ni siquiera en el agua. Entonces, el pensamiento se libera y no deja ninguna huella que dé lugar a otro pensamiento que genere una cadena de pensamientos que nos sostenga en el samsara. Esto viene siendo la manera de manejar la contemplación, pero por supuesto que hay distintas capacidades. Entonces, al comienzo, la capacidad de liberación en los individuos ordinarios, la primera que nosotros desarrollamos, si no somos alguien demasiado especial, es Cherdröl,
Liberación al observar desnudamente. Esto es lo que yo acabo de describir. Cuando miro desnudamente el pensamiento, aquello de lo que está hecho el pensamiento, sin percibirlo en términos de una imagen mental, se manifiesta el Dharmakaya, que es una gnosis única que todo lo libera y el pensamiento desaparece instantáneamente sin dejar huella. Si nosotros seguimos meditando de esta manera, aplicando el reposo o la contemplación de esta manera, vamos desarrollando cada vez más capacidad de percatarnos del pensamiento más tempranamente. Entonces, al comienzo solo nos percatamos del pensamiento cuando ya está establecido como objeto, por así decir, cuando ya está frente a nosotros y estamos atrapados en su contenido. Pero a medida que vamos desarrollando capacidad, empezamos a percatarnos del pensamiento en lo que empieza a surgir, antes de que se haya establecido como objeto frente a nosotros. Incluso cuando yo practicaba en retiro en las montañas de Nepal, en esta segunda capacidad daba la impresión de que el pensamiento salía desde dentro de la cabeza para colocarse frente a los ojos. Y era como si en el momento que estaba comenzando a salir hubiera un automático y muy sutil voltearse hacia adentro y lo que se volteaba y el pensamiento que surgían desaparecían simultáneamente, sin dejar rastro también. Más adelante, mi vivencia de esta segunda capacidad era más bien como que en el espacio empezaba a manifestarse un pensamiento y al notarlo se disolvía. Finalmente, la tercera capacidad, esa segunda se llama liberación y surgir. La tercera se llama autoliberación propiamente dicha. Y es cuando la verdadera condición es tan evidente y el sonido interno, el sonido secreto, perdón, que es todo liberador, está claramente manifiesto, que los pensamientos no ocultan para nada esa verdadera condición y ya no hace falta que se los libere porque están primordialmente liberados, por así decir. Están primordialmente liberados en la medida en que no ocultan la verdadera condición. Entonces, todo esto tiene que ver con el segundo de los elementos, que es la contemplación. Finalmente, el tercero de los elementos es lo que se traduce normalmente como comportamiento. Yo lo he estado llamando de otra manera recientemente, pero llamémoslo comportamiento por ahora. Y el comportamiento del Dzogchen, si la visión era una primera vislumbre de nuestra verdadera condición, que es la verdadera condición de todos los entes y de todos los seres, la contemplación es el permanecer en esa condición durante una sesión de práctica que tiene comienzo y final. El comportamiento es seguir en ese estado más allá de los límites de las sesiones de práctica. Y en ese caso, el comportamiento se llama el comportamiento de Samantabhadra, que significa todo bueno, todo es viable. ¿Por qué todo bueno? Porque todo es viable. Porque como no tenemos la más mínima sensación de que somos un ego separado de todos los demás seres y de la naturaleza, etcétera, no podemos, a fin de obtener nuestro propio beneficio, hacer algo que dañe a nadie más. Por el contrario,
espontáneamente todo lo que hacemos es por el bien del todo. Entonces, estamos libres de la fuente de lo que podríamos llamar la maldad o el mal, que es el egoísmo. Y luego hay un segundo aspecto del mal, aparte de el egoísmo inherente al creerse un ego separado, es lo que ha sido explicado, por ejemplo, por Jung como el arquetipo de la sombra, por la psicología Gestalt como la dinámica de la sombra, pero que tiene un origen muy diferente del que concibió Jung. Jung decía que la sombra era el remanente de los instintos violentos de nuestros ancestros animales. Pero nosotros sabemos hoy en día que mientras más atrás vamos en el tiempo, menos violencia encontramos. Antes del 4000, 4500 antes de Cristo, en Eurasia, las muertes que se le podrían atribuir a violencia ejercida por otros seres humanos eran tan mínimas que podían atribuirse a accidentes de caza y no acciones intencionales para dañar a alguien. Esta ciencia, la paleopatología, el estudio de las causas de la muerte de los cadáveres más antiguos, ah, es una ciencia que se ha desarrollado mucho a partir de la década de los 1990 hasta la actualidad. Hay 35 años en que estos estudios han, se han hecho o sea, no han dado ningún resultado que contradiga esta eh, inferencia según la cual la violencia surge a partir de la civilización. Y esto nos lleva a otra comprensión de la sombra, que es la que dio una psicóloga inglesa que se llama Susan Isaacs, y es la fantasía inconsciente, es un concepto que Freud había negado, y es que cuando nosotros nos castigan en las sociedades civilizadas, se nos hace sentir que somos un objeto vergonzoso, insoportablemente terrible. Y esto es tan desagradable que nosotros no queremos sentirnos así, y de inmediato si se nos ofrece una identidad aceptable o laudable, la vamos a adoptar. Pero como esta imagen de nosotros como algo terrible, como un demonio, como dice Homero Simpson cuando estrangula a Bart Simpson, en caso de que hayan visto este dibujo animado llamado Los Simpson, que lo estrangula gritándole pequeño demonio. Bueno, todos sentimos que somos ese demonio a raíz de cuando se nos castigó y se inhibió nuestra subjetividad, nuestra espontaneidad, porque manifestamos una conducta que era socialmente inaceptable. Entonces tenemos que ver este monstruo que sentimos que está dentro de nosotros como la identidad de otros seres. Y esto es lo que dio lugar a la Inquisición, al Holocausto y a una cantidad de cosas espantosas que están pasando ahorita por todo el mundo. No en un solo lugar, sino en muchos lugares. El Congo, Sudán, Gaza, Ucrania, o sea, y por muchísimos lugares más que no tendría posibilidad de enumerar en un momentito. Entonces, eh, digamos que si no tenemos ni la sensación de un ego, ni esta sombra junguiana o esta fantasía inconsciente, como la llama Susan Isaacs, todo lo que surja de nosotros es espontáneamente bueno para el todo, para el ecosistema y para cada uno de los seres.
el universo entero es nuestro propio cuerpo, por así decir. Así se siente un realizado. Y por lo tanto, todo lo que surja va a ser espontáneamente bueno. Y todo lo que surja es viable porque si todavía no tenemos la capacidad de mantenernos en ese estado de RICPA constantemente, pues tenemos en cada momento la posibilidad de volver al estado de RICPA y de esta manera volver a este estado en el cual todas las fuentes de lo dañino se han liberado. De manera que yo creo que básicamente Tawa, Gompa y Chepa se pueden explicar de esta manera. Pero habría algo más que decir sobre el comportamiento. El comportamiento del Dzogchen tiene que ser totalmente espontáneo, no puede ser planeado. Y se lo compara con 21 ejemplos. Y entre estos 21 ejemplos, dos de ellos son el del perro y el del cerdo. ¿Por qué? Porque ni los perros ni los cerdos discriminan. Un cerdo come caviar o excremento con el mismo entusiasmo. Yo una vez pasé temporadas en un sitio donde las letrinas eran letrinas de cerdos. O sea, los humanos entraban por un lado y los cerdos por el otro. En lo que uno entraba venía una manada de cerdos corriendo por el otro lado y a uno a la primera vez le daba miedo porque tenía miedo de que lo fueran a arrancarle algo por allá abajo, ¿no? Pero no, están muy bien calculadas, los cerdos vienen derechito y consumen todo sin peligro para el que está sentado arriba. Entonces, los ejemplos es esto, la no discriminación, ¿no? Es con lo mismo que en una ganachacra, de la cual las ganapullas son simulacros, nosotros ofrendamos tanto lo que se considera como positivo como lo que se considera como negativo, incluyendo los 5 néctares, las 5 carnes, etcétera. Entonces yo creo que con esto más o menos se explica este Tawa, Gompa y Chepa, pero para que quede claro, me parece importantísimo que tengamos ahora un momento para hacer preguntas o comentarios, objeciones, lo que surja. ¿Alguna pregunta? Lía, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha, Juan? Sí, sí. Sí, Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias por la exposición. Sé que es un tema muy amplio y que, bueno, pues ha hecho un estupendo resumen. Dentro de lo que es la contemplación en la tradición, también se hablan bueno, para mantener este estado que se ha reconocido y vivenciado en la introducción directa, se hablan de tres series, ¿no? De prácticas, ¿no? ¿Podrías comentar un poquito esto? Sí, cómo no. Hay 3 series de enseñanzas que son el Semde, el Longde y el Mengade o Upadesha Varga. El Semde, cada una de estas tres contiene todos los elementos, no son solo maneras de mantener el estado, sino que, por ejemplo, en el Semde, esta práctica sobre todo el tipo de SMD que se practica hoy en día es el SMD de Kam, que fue introducido por Aro Yeshayumne en el siglo XI. Este maestro era maestro de Dzogchen Semde, de la serie de la mente se la llama,
traducido al español, era maestro de Zen que venía de China, pero era ya una tradición que estaba establecida en el Tíbet. Era maestro también de los tantras internos y era maestro del Mahayana gradual. Entonces, él combinó elementos de todo esto y tenemos 4 estadios en esa práctica. Al comienzo no tenemos introducción directa todavía. La introducción directa acaece durante el desarrollo de esa práctica, porque cuando obtenemos el estado de Nipa, el estado de calma, que incluye el movimiento del pensamiento, tenemos en un momento dado que percatarnos de aquello que se percata de ese estado. Y allí es que puede ocurrir el estado de Rigpa. Al comienzo no lo tenemos. Ujú. Entonces, en el CMD, la práctica no es solo una práctica para mantener el estado. Incluso la práctica es una práctica para descubrir el estado, para no permanecer en la duda y finalmente para continuar en él. Ujú. En el long day, ahí sí comenzamos ya con la introducción directa y hay pues se habla de los 4 Da, que son como 4 ejemplos, que son 4 elementos de nuestra propia existencia corpórea, que tienen que ver con, por ejemplo, que los ojos estén abiertos, que los ojos no anden, que estén en el espacio, que no estén volviéndose aquí y allá, que las pupilas estén fijas. Eh, bueno, después tenemos, eso sería el aspecto de la no conceptualidad, es que las pupilas no se mueven, porque cada vez que se mueve un pensamiento, las pupilas tienen un pequeño espasmo. Y era por esto que en el budismo Zen, por ejemplo, el maestro le daba la transmisión de la mente al alumno que ya estaba preparado para recibirla, mirándose a los ojos mutuamente. Entonces, en el maestro, si surgía un pensamiento, él no lo aferraba en lo más mínimo y por lo tanto los ojos, las pupilas, no sufrían un espasmo. Y el alumno recibía esta confianza a través de que, mientras que en él los pensamientos surgían y tendían a ocasionarle espasmos, él recibía la confianza que tenía el maestro en permanecer en ese estado en el que no se reacciona al surgir de los pensamientos, de manera que estos no nos afectan para nada. Ese sería el primer elemento. Y después hay otros 3 elementos también que nos tomaría demasiado tiempo explicar, que estarían relacionados con la claridad, con el estado de Rigpa y con la indivisibilidad de todos esos 3 aspectos. Perdón, con el placer y con la indivisibilidad de estos 3 aspectos en el estado de Rigpa. O sea, la no conceptualidad tiene que ver con que las pupilas no se mueven, la claridad con que los ojos están bien abiertos y la mirada es panorámica. El placer tiene que ver con una forma de respirar que es natural también, pero que está basada en la respiración del jarrón. Y finalmente, con todos estos 3 elementos, simultáneamente se puede encontrar el estado de Rigpa y mantenernos en él. Entonces, eso vendría Ujú. siendo cómo se aplica en el Lude. En el Upadesha se explica en términos de los 4 Chokshakas. ¿Cuáles son los 4 Chokshakas? El primero es el Chokshak de la montaña. Y esto se puede explicar de innumerables maneras y se ha explicado de innumerables maneras, pero vamos a lo más importante. Esto es el aspecto del cuerpo. Entonces, una montaña está totalmente relajada
nunca encontramos una montaña que esté en equilibrio inestable sobre la cúspide. Las montañas siempre están sobre una base que es mucho más ancha que la cúspide y totalmente relajadas, no están manteniendo intencionalmente una postura. Entonces, ese estar totalmente relajado en el estado de Rigpa sin tener una postura constreñida, sostenida intencionalmente y constreñidamente, es el Chokshak de la montaña. Después viene el Chokshak del océano, que es que la mirada es panorámica, pero por encima de todo, nada de lo que se manifiesta en la visión se experimenta como externo. Se llama Chokshak del océano porque el océano no tiene límites, es panorámico, pero también cuando refleja la luna y las estrellas, la luna y las estrellas se reflejan en él, no fuera. Entonces, si el océano tuviera percepción, experimentaría la luna y las estrellas como no estando fuera de él, sino estando en él. Después, el tercero es el aspecto de la mente. Ese segundo es el aspecto de la energía. El tercero es el aspecto de la mente. Y ese es el Rigpa Chokshak. El Rigpa Chokshak es que el estado de la mente tiene que mantenerse en el estado de Rigpa. Y el cuarto tiene que ver con los prejuicios tibetanos debidos al tantrismo. Para los tibetanos en general, la mayor parte de los tibetanos pensaban que la práctica de Dharma, que la contemplación era visualizar. Por esto se adjuntó este cuarto Chokshak, que es el Chokshak de la visión. Esto quiere decir, si se manifiesta la visión impura, no la transformamos en visión pura, sino que al percibirla desnudamente se libera. Se manifiesta el Dharmakaya, que es una gnosis única que todo lo libera y ella se libera. Y si se manifiesta la visión pura, en cambio, deidades autoluminosas, etcétera, no la transformamos en visión impura. Lo que se manifiesta lo dejamos tal como es. Y este dejar tal como es el sentido de la palabra Chokshak. El problema es que con los Chokshak, nuestra verdadera condición no es solo vacuidad, sino también energía. Y por lo tanto van a surgir pensamientos. Y lo más importante entonces es cómo hacer para que cuando surja un pensamiento no nos arrastre en una cadena de pensamientos. Y es lo que explicamos con anterioridad. Yo estaba explicando en términos de Upadesha. No sé si ahora quedó más claro o con tantas palabras se quedó mucho más confundido. Nada, muchas gracias, Lía. De nada. Bueno, tocaría ahora, si no hay más preguntas, esto sobre el papel de la fe en el Dzogchen y su diferencia de la creencia. Yo diría, la fe en el Dzogchen surge de la vivencia. O sea, la fe en el Dzogchen no es creencia. En el Dzogchen solo somos practicantes de Dzogchen una vez que hemos tenido la introducción directa, que es lo mismo que una vivencia del Tawa, de la visión, una vivencia desnuda de la verdadera condición de nuestra mente y de todos los fenómenos del universo. Entonces, una vez que tenemos esto, empezamos a tener fe, pero como no lo podemos recordar de la manera como recordamos nosotros los fenómenos ordinarios de nuestra experiencia dualista, porque, como dijo Acharya Dignaga, recordar siempre es recordar que yo estaba percibiendo. Es un recordar que es
eh, reflexivo. Reflexivo significa que cuando yo estoy conociendo algo, tengo la impresión de que soy un sujeto separado de lo que estoy conociendo, que está conociendo ese sujeto. Pero en Rigpa eso no existe. No hay un sujeto separado de un objeto. Por lo tanto, el Rigpa no se puede recordar de la manera ordinaria. El Rigpa no es un objeto. En el Rigpa no hay un sujeto. Por lo tanto, la manera de recordar el Rigpa es muy diferente. Lo que tenemos que lograr es que la certidumbre que tenemos cuando estamos en el estado de Rigpa se filtre a la poscontemplación. De manera que cuando estemos en la poscontemplación y nos atrape, nos surge un pensamiento, no nos arrastre, sino que podamos mirarlo desnudamente y el pensamiento se libere por sí solo. De manera que la creencia no tiene nada que ver con el Dzogchen. La fe del Dzogchen se deriva de la vivencia y comienza con introducción directa, continúa con no permanecer en la duda, con tener una certidumbre decisiva. Este es el sentido, esa es la frase original de Guru Garab Dorje. Esa certidumbre decisiva es la fe, pero no es una creencia, surge de la vivencia de la verdadera condición y de volver repetidamente a ella hasta que ya no surja más nunca una duda. Básicamente, yo Mm. creo que esto es lo que se puede decir. Entonces, el Buda dijo en el Kalama Sutta, no creáis en el poder de los sabios de antaño. No creáis lo que os enseñan vuestros maestros y sacerdotes. No creáis aquello que hayáis imaginado vosotros mismos creyendo que un Dios os ha inspirado. Creed solo aquello que hayáis comprobado por vosotros mismos en vuestra experiencia y que sea por vuestro bien y por el bien de otros. Entonces, yo creo que esto explica la actitud no solo del Dzogchen, sino del budismo en general con respecto a la creencia. En el Prajnaparamita comenzamos con el Prajna de escuchar, incluye también estudiar, después viene reflexionar, tratar de poner todo en duda, de refutar todo lo que hemos estudiado, hasta que nos demos cuenta de que no se puede refutar, de que esto es indudable, pero todavía esto es intelectual. Y después aplicarlo en la práctica, de modo que teniendo la vivencia repetida de esa condición, ya no vuelve a surgir la duda. Entonces tenemos una fe inquebrantable que no depende de la creencia ni tiene nada que ver con la creencia. Cualquier pregunta o comentario con respecto a este segundo punto, podemos, eh, podéis Elías, y sacarlo entonces, ahora. Elías, ¿qué papel tiene entonces la confianza en el maestro y la confianza en cosas que quizá o ideas que quizás no se llegan a comprender del todo ni vivenciar del todo, pero como vienen de un maestro, el papel del maestro en el Dzogchen? Muy bien. En el sutra tomamos refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las enseñanzas del sutra surgen del Buda Shakyamuni. Y el estado que queremos alcanzar es el estado de Buda. Este es el verdadero refugio. Allí nada nos puede dañar. Cuando hemos neutralizado todas las propensiones para el dualismo, ya no tenemos propensiones para la aceptación que genera placer y el rechazo que genera dolor. Aunque nos quemen vivos, nada nos duele. Ese es el verdadero refugio, ¿no? Después, el Dharma es el método que tenemos que aplicar para llegar al verdadero refugio. Y el Sangha son los ayudantes de la práctica. En el Tantra
el refugio es en Guru Deva Dakini. Entonces el guru tiene el estado que queremos alcanzar y es la fuente de la iniciación, de la transmisión, de la potenciación. Una vez que tenemos la potenciación, tenemos ya algo que desarrollar. Y el método para desarrollarlo es el Yidan. Guru Deva es el segundo elemento del refugio, es el Deva. Y el ayudante de la práctica, desde el punto de vista masculino, es la Dakini o la consorte tántrica. Pero también las energías de la vida son las Dakini. Las actividades de los maestros son las Dakini. Entonces, el equivalente al Buda en el tantrismo es el maestro tántrico. En el Dzogchen, el refugio es en Tawa, Gompa y Chepa. Ya no es ni el Buda ni el maestro, es nuestra propia vivencia del estado primordial. Es en él que tomamos refugio. El método es el Gompa, el continuar en este estado en sesiones de práctica. Y el ayudante de la práctica por excelencia es el comportamiento, que es el mantener ese estado en las actividades diarias. De modo que todos los problemas que tenemos en las actividades diarias, el mecánico que nos reparó mal el coche, el esto, el aquello, eh, crean conflicto, pero este conflicto nos recuerda aplicar la instrucción para que todo se libere. Sin embargo, esto no quiere decir que el maestro sea irrelevante. Aquí el maestro no es lo esencial, pero el maestro es muy importante porque la mayor parte de nosotros recibimos la introducción directa de un maestro. Y por lo tanto tenemos un samaya con el maestro. En última instancia, el samaya del Dzogchen es sin samaya, porque como dice el Mahamudra Upadesha, el verdadero samaya se rompe cuando pensamos en términos de preceptos. ¿Por qué? Porque el verdadero samaya es estar en Rigpa. Y cuando pensamos en yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer aquello, eso está rompiendo el estado de Rigpa. Entonces, sin embargo, percibir al maestro, la persona de quien hemos recibido la introducción directa de manera impura, es un obstáculo muy grave que puede bloquear el sendero en la enseñanza Dzogchen. Pero esto no implica que nos convenzamos de que el maestro es un realizado. No, simplemente en el Dzogchen el método es la autoliberación. Cuando tengamos una percepción impura, la miramos desnudamente para que se autolibere. Yo creo que esto es lo que podría decir para completar ese punto. Y me imagino que ver al maestro como el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya unificado. Sí, pero eso ya sería como una creencia. O sea, ya eso es tantra, ahí estás mirando al maestro de una manera constreñida. Mm. En el Dzogchen es que si surge una visión del maestro que no sea esa, la puedas mirar desnudamente para que ella se autolibere. O sea, básicamente es lo mismo, pero el método es otro. O sea, no es que yo me convenzo de que el maestro es Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, sino que cuando lo percibo como una persona ordinaria, o una persona en el error, o una persona que actúa por egoísmo, yo pueda mirar ese pensamiento y se libere por sí solo. Y de esta manera mantengo el samaya del Dzogchen. Bien. Creo que nos queda una última pregunta y apenas 10 minutos. El significado del mandala en las iniciaciones. El Dzogchen, la iniciación es propia del tantrismo. Lo que es propio del Dzogchen es la introducción directa.
Y en el tantrismo, en el Dzogchen, no se utiliza un mandala para la iniciación porque lo esencial no es la iniciación, lo esencial es la introducción directa. Entonces el mandala en el Dzogchen no es un símbolo hecho en arena de colores, ni un símbolo pintado en un tanka, sino que el mandala en el Dzogchen es la estructura del sendero que nos lleva desde el estado ordinario representado por la periferia del mandala hasta el centro del mandala, que es el estado de Rigpa, a través de una zona intermedia de conflicto donde se ilustran, donde se representan los guardianes de la enseñanza, que al comienzo son nuestros propios temores de la insubstancialidad representada por el centro, pero luego se transforman en, cuando ya estamos establecidos en el centro, cada vez que empezamos a salir del centro, ese conflicto que empieza a surgir nos empuja hacia el centro de nuevo. De modo que el mandala en el Dzogchen es más un proceso que una representación. No sé si esto se entiende porque quizás no es algo que se explique muy a menudo de esa manera. Gracias, Elías y Juan, por organizar y gusto en Ah, verte de nuevo, ¿cómo Elías. ¿Cómo estás? estás? Pregunta. Bien. Eh, ok, volviendo al tema que trajo Juan de, de esto bueno, que estabas aplicando ahora del Samayá y teniendo ese Samayá con el maestro Vajrayana, ¿verdad? Y entonces caminando también por el camino de Dzogchen, ¿cómo se puede? Un ejemplo, ¿verdad? El maestro dice que hay que hacer voluntario, hay que trabajar en el sangha, o si no, uno no está cumpliendo con el samayá, con el maestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja el Dzogchen? Eh, Porque como estaba diciendo, se pueden crear obstáculos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que estoy experimentando eso ahora, porque estoy en este camino, estoy en el otro. Entonces, estoy tratando de averiguar cómo se puede utilizar esta práctica o porque que ya no me siento eh, como que ya el refugio ya me lo siento más aquí en mí misma que en el maestro, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, estoy como, ya voy a dejar de hablar, háblame tú, Elías, gracias por la atención. Muy bien. Mira, Lemni, sí, yo te diría que eh, en la medida que un maestro te dice que está rompiendo el samaya si no hace este tipo de cosas como colaborar con las actividades del maestro a través de la sangha, etcétera, está hablando desde un punto de vista tántrico, no está hablando desde un punto de vista Dzogchen. Entonces, si tú mantienes el estado de Rigpa, todo es cuestión de niveles. Si tú mantienes el nivel superior, mantener el Samaya del Dzogchen es mantenernos en el estado de Rigpa. Pero eso es muy difícil, porque eso solo se logra. Hay gente que ha habido maestros que desde la introducción directa se quedaron para siempre en Rigpa. Pero a mí no me pasó eso, yo no conozco a nadie que le haya pasado eso, incluyendo los grandes maestros vivos actualmente o vivos a finales del siglo pasado. No conozco ninguno que haya tenido introducción directa y se haya quedado en Rigpa. Entonces, siempre estamos violando el Samaya del Dzogchen. Si no podemos mantener el Samaya del Dzogchen, tenemos que mantener el Samaya del Tantra. Pero si logramos mantener el Samaya del Dzogchen, eso priva sobre el Samaya del Tantra y manteniendo el Samaya del Dzogchen, automáticamente estamos manteniendo el Samaya del Tantra. Y manteniendo el Samaya del Tantra supremo, mantenemos el del Tantra externo. Y, y así pues, de la misma manera, si manteniendo el Samaya rompemos los votos del Hinayana,
tampoco hay ningún problema porque eh, el estado, lo superior priva sobre lo inferior. Siempre, mientras mantengamos lo superior, todo lo inferior está mantenido automáticamente. Yo sé que no es, en este poquito tiempo del que disponemos, no es fácil aclarar esto de manera exhaustiva. Si tú quieres que lo hablemos con más calma en otro momento, pues podemos vernos por un WhatsApp o lo que sea más conveniente. Que aprovechar. Yo, por ejemplo, este tema que has dicho, has vuelto a decir, y yo te lo había escuchado antes en otras ocasiones, Elías, de estar en RICPA un rato, en determinados momentos a lo largo del día, y de la dificultad o la imposibilidad de estar en RICPA todo el rato. Sí, esto depende del individuo, ¿no? Porque ha habido personas que desde la introducción directa se quedaron en RICPA para siempre, pero son personas, son casos contados mucho más, mucho más poco comunes que las estrellas apareciendo durante el día a pleno sol. Mm. Porque yo he visto muchas veces las estrellas a pleno sol, pero nunca me he encontrado una persona que se haya quedado en RICPA desde la introducción directa y que esté totalmente en RICPA. Pero practicando a la larga sí es posible. Por ejemplo, Sera Candro, discípula de Dujon Limpa y consorte del hijo mayor de Dujon Limpa, ella llegó a decir, yo no pierdo el estado de Rigpa ni siquiera por un instante, ni durante el día ni durante la noche. Entonces, cuando alguien se encuentra en ese estado, pues es que ya aplicó la enseñanza tanto que neutralizó todas las propensiones para que se manifieste el Marikpa y por lo tanto se quedó en Rigpa. Mm. Bueno. Leía la introducción directa, entonces es la clave central y hasta que uno no tiene la vivencia que supone, no hay Dzogchen, no hay práctica de Dzogchen. ¿Es así? Tal cual. Entonces, Pero tendríamos, sí, es así. sí, entonces básicamente, ¿cómo discernir si uno ha estado en esa posición de recibir esa iniciación de un maestro y que uno ha entrado en esa y no se confunde con una creación mental que uno hace, ¿no? Ok. Esto es extremadamente importante, ¿no? Primero tenemos que distinguir entre la introducción directa ceremonial o ritual Mm. que da un maestro y la introducción directa vivencial, que es el haber experimentado el estado de Rigpa. Mm. Entonces, uno puede haber estado en innumerables rituales o ceremonias de introducción directa y no haber reconocido el Rigpa. Y lo que es importante verdaderamente, una vez que hemos recibido un ritual de introducción directa, estamos autorizados para aplicar los métodos que transmite el maestro. Entonces, en el Upadesha son los métodos del nuendro interno, de las prácticas preliminares internas, que son los Semsin, los Rushen y los Lojong, Mm. y algunas otras prácticas que ya maestros específicos han introducido. Eh, una vez que yo he tenido un ritual de introducción directa, estoy autorizado a aplicar todos estos métodos para tener la verdadera introducción directa
que es la vivencia del estado de Rigpa, en caso de que no la haya tenido. Y si la he tenido, pero después me entré en la duda y no estaba seguro, eh, y es que vi una pregunta que hay acá de Mapache Guado, de los guardianes del Mándala. Ya vamos para allá, vamos a terminar con esto primero. Entonces, si tenemos dudas, o bien sea que no tuvimos la verdadera introducción directa cuando el maestro dio el ritual, o bien sea que la tuvimos pero después entramos en la duda, aplicando los Tenzin, los Rushen y los Loyon, en particular nosotros, afianzar nuestra nuestra confianza decisiva, a la que se refiere la segunda frase de Guru Granth Dorje. De manera que yo creo que eso es básicamente lo que se puede decir. ¿Cómo entonces estar seguros volviendo, siguiendo, aplicar, mientras no estemos totalmente seguros de si lo que vivenciamos era o no era el estado de Rigpa, seguimos aplicando los métodos de los Tenzin, los Rushen y los Loyon hasta que no permanezcamos en la duda? Que ya no quede la más mínima duda, que lo hayamos vuelto a vivenciar y vuelto a vivenciar y vuelto a vivenciar, hasta que ya no pueda surgir la duda en nosotros. Ok, gracias. Ahora tenemos esta pregunta, si desde el Rigpa le podemos tener miedo a los guardianes. Los guardianes son nuestros miedos. En Rigpa no hay miedo. Los guardianes son nuestros miedos. Cuando estamos en la periferia, nuestros miedos con respecto a la insubstancialidad del centro y con respecto a caminar ese sendero que nos va a hacer perder todas las certidumbres de la vida ordinaria. Recordemos esta frase de un maestro zen que dice, cuando yo entré en el sendero del Zen, para mí las montañas eran simples montañas y los ríos eran simples ríos. Cuando me adentré en la práctica del Zen, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Ahí pasé por una desrealización, una pérdida del sentido, del falso sentido de realidad, que es el creer que las vivencias del samsara son la verdadera condición. Entonces, tenemos que perder esas falsas, todas las visiones que tenemos gracias a haber bebido del agua que enloquecía, de la fábula de Chandrakirti, ¿no? Que al rey le dijeron que iba a caer una lluvia cuyas aguas enloquecerían a todos los que bebieran de ella. En el samsara todos bebimos del agua que enloquecía, pero si no nos percatamos, si no desrealizamos esa falsa realidad, no vamos a poder descubrir la verdadera realidad. Entonces tenemos que pasar por una época en la cual las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos. Hasta que lleguemos, dice el maestro Zen, finalmente cuando yo obtuve la verdad del Zen, las montañas fueron para mí verdaderas montañas y los ríos verdaderos ríos. Ya yo no percibir las montañas a través de la imagen mental de montaña, ni el río a través de la imagen mental del río. De ahora en adelante yo los percibía en su desnudez, en su verdadera condición. Entonces, eh, en ese punto ya no puede haber miedo.
El miedo es propio de estar en la periferia y tener miedo del centro. Yo creo que esto es lo que yo puedo decir, a menos que surgiera una, un comentario más del mismo participante, Mapache Güey. Elías, yo, si nadie tiene más preguntas, aprovecho a saludarte y Tal me Mariana. encantaría, ¿cómo estás? Y me encantaría que hablaras un pelín sobre algo de Dzogchen y chamanismo. Últimamente leí tu libro y estoy muy metida en estos temas y estoy muy interesada. Muy bien. Eh, bueno, la ma- hay un maestro sufí que dice que el chamanismo es una degeneración de la verdadera tradición. Vamos a ver si nos explicamos. Por ejemplo, en la enseñanza Dzogchen budista se dice que ha habido Dzogchen desde que ha habido humanidad, desde el momento más primigenio de la humanidad han existido las enseñanzas Dzogchen. Y en un momento dado, en distintos lugares, las tradiciones se van perdiendo. Y esto probablemente sucedió en Siberia. En Siberia se supone que, por ejemplo, en el Dzogchen del Bön, se dice que el maestro primordial que introdujo la enseñanza Dzogchen en el Bön tuvo, hay dos interpretaciones, una que tuvo un discípulo de Cachemira, que es el que daría origen al shaivismo, uno de China, que dio origen al taoísmo, otro eh, de, bueno, de distintos lugares alrededor del Tíbet, y uno de ellos era de Siberia. Entonces es de sospechar que el chamanismo paleo-siberiano haya sido que en algún momento se perdió el hilo de la tradición Dzogchen y por lo tanto se mantuvieron eh, prácticas y costumbres, pero que ya se interpretaron de una manera diferente. Entonces ya no se veían, por ejemplo, en el chamanismo amazónico y chamanismo andino, en general todos los estudios antropológicos y etnológicos muestran que el chamán cree que la realidad visionaria a la que tiene acceso por medio de los medios chamánicos que utilizan, en el Amazonas podría ser la ayahuasca o alguno de estos rapés que se usan, en el chamanismo andino podría ser el San Pedro, etcétera. Todo esto, eh, ellos creen que esa es la verdadera realidad y que esta realidad cotidiana es una falsa realidad. En la práctica del Chöd, por ejemplo, el practicante accede también a una realidad visionaria y el practicante que lo practicaba de la manera tradicional, que era yéndose al vertedero de cadáveres en el Tíbet, donde el que pasaba la noche sin estar preparado amanecía muerto y le ofrecía su cuerpo allí a los espíritus con los que tenía deudas kármicas y a los demonios que habitaban el lugar para que vinieran a comérselo. Y entonces él los veía venir a comérselo. Y en ese momento entraba en un estado de terror absoluto, cuando ya se lo iban a comer. Y a veces el practicante incluso experimentaba los mordiscos de los demonios y los espíritus que se lo estaban comiendo.
Y en ese momento tenía que aplicar una instrucción que hacía que se rompiera el dualismo y todas esas visiones de demonios que se lo estaban comiendo desaparecían instantáneamente. Y esa instrucción se parece mucho a la instrucción siguiente: mira hacia adentro y hacia atrás, a la esencia de tu conciencia. Si cuando miras no encuentras nada concreto, sino solo vacuidad, pero esa vacuidad no es un objeto para un sujeto, sino que se manifiesta como en un espejo de manera no dual, deja de actuar hasta que surja un pensamiento. Cuando surge un pensamiento, mira desnudamente aquello de lo que está hecho para que se libere. Y así seguimos adelante con la práctica del Dzogchen. Entonces tenemos, por ejemplo, que en los sistemas de termas de Dudjom Limpa y Dudjom Tersar hay un Chö con Tromanagmo, y ese Chö es la primera parte y la segunda parte es Togal. Es como que el Chö es una preparación para el Togal, porque cuando se rompen nuestras tensiones con tanta intensidad emocional, desarrollamos una capacidad de autoliberación tan enorme que podemos estar seguros de que cuando vamos a practicar Togal, vamos a salir al cuerpo de luz y no al manicomio. Mm. Importante. Sí. Por ejemplo, el chamán Yanomami, ellos trabajan con unos espíritus que ellos llaman los Hekuras. No Jerucas, sino Hekuras. Ajá. Y el aprendiz de chamán invita a los Hekuras a morar en su pecho. Y luego, con la sustancia, tiene las visiones de todos estos Hekuras y llega a creer que ellos son la verdadera realidad y que esta realidad ordinaria es falsa. Entonces, con eso lo que ha hecho es que se ha hecho susceptible a las vicisitudes que se le puedan, a los caprichos de estos demonios, que no necesariamente son bodhisattvas ni budas, sino seres del samsara que pueden tener impulsos muy negativos y nos podrían dañar. Entonces, lo que hemos hecho es crear una nueva fuente de atadura, una nueva esclavitud con respecto a esa realidad que ellos consideran verdadera, y que en el fondo ellos tampoco se liberan completamente de la creencia en la realidad de esta realidad, porque trabajan para destruir a sus enemigos en esta realidad, quiere decir que algo de importancia le dan, o para ayudar a los amigos. Por lo tanto, le están dando importancia a esta realidad que consideran ilusoria. Mm. Y además están siempre Yo dependiendo creo de que ahí sustancias para podría llegar ir a la ese esencia. estado, ¿no? Perdón. Sí, No, digo que además están siempre sí, dependiendo de sustancias para llegar a ese estado. sí, tal cual. Claro, digamos que también en el tantrismo se depende de las prácticas de Salun Tigle o de la unión con una consorte o con un consorte. Por lo tanto, el problema no es tanto, eh, el problema es que todo lo que es producido por la combinación de una causa principal y un conjunto de condiciones contributivas pertenece al samsara, es transitorio y está sujeto a sufrimiento. Pero eso no significa que nosotros no podamos aplicar circunstancias secundarias, como las prácticas de Salun Tigle, por ejemplo, en el tantrismo, o la práctica de la oscuridad en el Dzogchen, en la cual la glándula pineal secreta DMT, que es la misma sustancia que estos indígenas consumen soplándosela en la nariz o tomándola en la ayahuasca.
Pero en este caso tenemos una producción endógena y esa producción endógena no es un problema, siempre y cuando no sea la causa principal de algo creado, producido, fabricado, intencional, constreñido, condicionado o compuesto, sino que simplemente sean condiciones contributivas que ayuden a que se manifiesten, sean no más que coadyuvantes Mm, y no generadores, no causas. mm. Sí. Y la gente que funciona con el recuerdo, es decir, ha tenido una experiencia y entonces intenta recordarla para recrearla, ¿serían también circunstancias coadyuvantes o sería un intento vano samsárico con apego? Yo creo que lo segundo, porque sí, o sea, no podemos recrear una experiencia, tenemos que crear las condiciones en las cuales podamos tener una nueva vivencia de esa Mm, verdadera condición que estamos tratando de rememorar, por así decir, o de revivenciar recordándola. El mm. recuerdo nunca podrá ser la vivencia. El Hay que seguir recuerdo siempre cazando es una patos. imagen. Sí. Bueno, recordemos, la caza del pato es la introducción directa. Mm, Después, dejar de actuar, shock shack. Después, todo pensamiento que surja, mirarlo desnudamente, de modo que se manifieste el Dharmakaya y el pensamiento se libere por sí solo. Eso ya no es cazar patos, eso es el cazar pato, el cazar el pato sería lo primero, sería el mirar hacia adentro, como en este ejemplo, mira hacia adentro y hacia atrás a la esencia de tu conciencia. Una vez que has tenido esa vivencia, deja de actuar, como dice esa misma instrucción. Y luego, cuando surge el pensamiento, míralo desnudamente. Ya eso no es cazar el pato. mm. Primero cazar el pato, después perrear, digo yo, por un perro que había en Polonia, que daba media vuelta y se echaba cuando llegaba muy cansado, ¿no? Dejar de Mm. actuar, ¡pah! Perrear, no ir a la discoteca a bailar reggaetón, ¿no? Y luego reconocer los pensamientos. Cada pensamiento que surja y nos creamos en aquello que nos está diciendo, mirarlo desnudamente de modo que se autolibere. Y ahí tenemos toda la esencia de la práctica del Dzogchen en un dedal. Muchas gracias. De nada. Yo quería preguntar algo también. No sé si se oye. Sí, Sí, no sé si se oye. sí, sí. Ah, sí. Mira, quería preguntar algo a... Bueno, Elías, muchas gracias por tu charla y tus comentarios y tu sabiduría. Y es que quería preguntarte, en la práctica del Dzogchen, una de las, se supone que de las, el Trekcho sería de alguna manera estar en contemplación con el Tagua, ¿no? Según lo entiendo yo, ¿no? Sería ese tipo de meditación, ¿no? Que mantienes, ¿no? Pero hay otras prácticas que es lo que se llama Togel, ¿no? Que de alguna manera son prácticas más complejas o Un más momentito que específicas. estás hablando muy rápido ¿Verdad? ¿Me escuchas o...? Es que no sé si se oye. es ¿Se oye? que hablaste muy rápido y Ah, yo te vale. estoy escuchando bien. Ah, vale, vale. No, te quería preguntar que en la práctica de Dzogchen, el Trekcho de alguna manera sería estar en contacto con mantener la visión de Tawa, ¿no? Eso sería la práctica básica, ¿no? Y te quería preguntar también Sí, por la práctica de Toggle, no sé si se puede hablar del Toggle para gente que no lo practica o hay alguna manera de indicar en qué consiste esa práctica o cuándo se está
preparado para hacerla. Sí, sí, el Togal es una manera de potenciar el Tech-Chö. No es Mm. diferente del Tech-Chö. Es un método para potenciarlo. ¿Cómo la potenciamos? Haciendo que aumente el volumen energético del que depende el ámbito de la conciencia. O sea, normalmente tenemos una mente túnel, ampliar la mente túnel de modo que sea una mente oceánica y que estemos en la condición de Chokshak, ¿sí? Eh, y aumentando el volumen energético, se manifiestan visiones. Y estas visiones tienen potencia en la práctica de Tech Chö, porque en un primer momento, cuando se manifiesta la visión, tenemos que tener ya la capacidad de permanecer en ella de manera no dual. O sea, primero se manifiesta la visión y estamos en placer total porque no nos sentimos separados de la visión. Pero las propensiones al dualismo son muy fuertes y al rato, tarde o temprano, al instante o al ratito, se van a manifestar y me voy a sentir separado de la visión. Y en ese momento, pues la energía se va a volver una energía airada y lo que era una visión pacífica se transforma en una visión airada. Y esa visión airada fuerza la liberación espontánea de el dualismo que se había manifestado. Y en lo que ocurre esa liberación espontánea queda otra vez integrado en la visión. Esa es la esencia de la práctica de Togal. ¿Cuándo estamos listos para aplicarla? Solo cuando ya hemos tenido una vivencia de autoliberación con un muy elevado volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia y una intensísima intensidad emocional. Cuando ya hemos tenido la liberación espontánea en esas condiciones, ya estamos listos para practicar el Togal. Entonces, sería algo parecido al Chod, ¿no? Que comentabas hace un momento, ¿no? Sería, en ese sentido, algo parecido al Chod. Exactamente. Por eso, Mm, de acuerdo. sí, por eso se dice, por eso los termas de Dudjom Limpa y de Dudjom Tersar hay un chat con Truema Nagmo, y luego se practica Togal justo después, porque con la práctica de chat, con el terror, la autoliberación, con este grado de terror, nos da la capacidad para que cuando se manifieste la dinámica airada de las visiones, eh, podamos tener autoliberación en vez de ir a parar en el hospital psiquiátrico. Y tendría que ver esto también con la meditación en oscuridad que comentabas hace un momento. Tendría que ver también con la meditación en oscuridad que Sí, comentabas. Mm. sí, hay el togal de día y el togal de la noche. El togal del día se practica con el sol en la primera hora de la mañana y el sol en las últimas horas de la tarde, así mirando hacia el sol, pero no directamente al sol, de cierta manera tenemos que aprender correctamente para no dañarnos los ojos. Empezamos a ver tigles. Luego estos tigles empiezan a crecer y en un momento dado podemos pasar del togal de día al togal de la noche. Y entonces pasar al cuarto oscuro y ahí las visiones se hacen mucho más poderosas y sobrecogedoras. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahora sí ya se nos quedan 3 minutitos, 2 minutitos y tanto.
Yo no creo que pueda hacer que me esperen más tiempo en el comedor, así que creo que deberíamos parar ahorita. Los que Muchísimas, sepan cómo se man... ¿Ah? nada iba a decir, Elías, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Mm. Pues de nada, siempre a la orden. Y si quieren, podemos decir Muchas gracias. para, para potenciar la dedicación de méritos, Mm. dedicar los méritos a todos los seres, no solo para nosotros, y luego potenciarlo con el mantra. Yo soy muy malo con la música, pero voy a tratar de decirlo. Te ayudo. Mm. Om Hare Hare Shri Sama Amargoli Samanta. Bueno, hasta luego. Hasta la Gracias, próxima. Elías. Gracias, Gracias. Elías. Gracias. Gracias. Gracias, de Adiós, verdad. gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.